Buenas tardes compañeros y tutor, mi nombre es Juan Pablo González, les voy a presentar tratamiento secundario de aguas residuales, el cual está compuesto por un sistema de tratamiento de lodos activados, que es este. El sistema de lodos activados es un proceso biológico por el cual el agua residual y el lodo biológico son mezclados y aireados en un tanque denominado reactor, que es este. Los flóculos biológicos formados en este proceso se sedimentan en un tanque de sedimentación, que es este tanque, lugar en el cual son recirculados nuevamente al tanque de reactor, que se devuelven por este tubo, ingresan otra vez nuevamente al tanque reactor. En el fondo de este tanque hay un ingreso de aire, por eso se le llama reactor. Necesita de aire para la descomposición de los microorganismos. Entonces, el tanque de aireación se trata de una estructura donde el agua residual y los microorganismos se mezclan gracias a la agitación. En este momento comienza a producirse la reacción de carácter biológico y oxidación de la materia orgánica. Durante este proceso y para generar esta mezcla se utiliza un equipo de aireación que permite inyectar, acá donde les mencionaba, acá se le debe inyectar oxígeno para activar las bacterias que se encargan de asumir la materia orgánica del agua. El tanque sedimentador, que es este, llega mezclado, llega al tanque para a su sedimentación, momento en el cual se separan los sólidos suspendidos, lo que conocemos como lodos activados. Para conseguir de este modo y clarificado, una vez conseguido esto, entra en funcionamiento el sistema de retorno de lodos, que es por acá, lo cual es clave, ya que este sistema se encarga de devolver al tanque de aireación una parte de los sedimentos para mantener la concentración de microorganismos alta, mientras el resto de lodos considerados ya residuos son distribuidos paralelamente para su tratamiento. Como podemos observar, acá hay un efluente, acá hay un afluente que ingresa al tanque. Luego de esto, de que ingresan al tanque, pues ellos retornan por el tubo nuevamente microorganismos al tanque, acá al reactor. En esta parte, en el fondo, ingresa o se le inyecta oxígeno para que los microorganismos pues actúen. Entonces, para los cálculos de esto se debe seleccionar la edad de los lodos, que la edad de los lodos nos dice las guías técnicas que debe ser de 4 a 10 días. Después debemos seleccionar el tiempo de retención hidráulica. Según las guías también nos dice que los lodos convencionales de 6 a 8 horas. Después seleccionar la carga orgánica, que es relación alimento-microorganismo. Que bueno, en los lodos activados convencionales nos dice que es de 0.3 a 0.8 kilogramos de DBO por kilogramo por sólidos suspendidos en la mezcla de licor por día. Entonces el siguiente paso nos dice que calcular la concentración de sólidos en el reactor, calcular el volumen del reactor, calcular las dimensiones largo, ancho, profundo, que según el RAS nos dice que nos recomienda una profundidad de 3 a 4.5 metros. También nos dice que calcular requerimientos de oxígeno, que es para el requerimiento de oxígeno es para poderle aquí, digamos, la mezcla de licor para poderle inyectar acá oxígeno para que actúen los microorganismos. Digamos, esa parte es del sedimentador. Los cálculos ya los encontramos en el informe
que presentamos o que presento en, en manera digital. Bueno, y continuamos con la digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso biológico en el que la materia orgánica en ausencia de oxígeno y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas se descompone en productos gaseosos o biogás. Es una y en digestato, que es una mezcla de productos minerales, compuestos de difícil degradación. El biogás contiene un alto porcentaje de metano, y por lo que es de un aprovechamiento energético mediante su combustión en motores, en turbinas o en calderas, bien solo o mezclado con otro combustible. El proceso controlado de digestión anaerobia es uno de los más idóneos para la reducción de emisiones efecto invernadero, el aprovechamiento energético de los residuos orgánicos y el mantenimiento y mejora del valor fertilizante de los productos tratados. La digestión anaerobia puede aplicarse, entre otros, a residuos ganaderos, agrícolas, así como a los residuos de las industrias de transformación de dichos productos. Entonces tenemos que, para calcular, digamos, para el diseño de este tanque, de este digestor anaeróbico, nos pide que debemos seleccionar una temperatura que debe estar entre los 25 a 40 grados centígrados. ¿Sí? Nos dice también que a mayor temperatura, menor tiempo de retención hidráulica. ¿Sí? Entonces nos dice que debemos calcular la digestión hidráulica. Como lo decía, depende totalmente de la temperatura. Entonces nos recomiendan unos tiempos de retención, que nos dice que debe estar entre 15 a 30 días. Sin embargo, se pueden utilizar tiempos mínimos entre 7 y 10 días. Debemos calcular el volumen de los lodos que ingresan al digestor mediante las fórmulas que en el informe presentamos. Nos dice que hay un volumen de lodo de entrada por metro cúbico por día. Nos pide calcular el volumen de los lodos que salen del digestor, que es la masa del lodo total de kilogramos por día por el porcentaje de sólidos suspendidos volátiles, que nos dice que debemos subir de un 78%. Nos dice calcular el contenido de sólidos fijos en el lodo, calcular la cantidad de sólidos volátiles que se convierte en biogás y calcular la cantidad de sólidos que salen del digestor, volátiles y fijos. También nos dice que calcular el volumen del digestor. El volumen de salida será el volumen de lodos para diseñar los lechos de secado y otro proceso de deshidratación. Calcular las dimensiones del digestor. Entonces nos dice que estas deben tener un diámetro. El diámetro, por lo general, pues son circulares. El diámetro máximo es de 25 metros. Nos dice calcular la profundidad del digestor. La profundidad del digestor. Y por último debemos verificar que se cumpla la relación diámetro-profundidad. Entonces el digestor, digamos, está dividido en varias partes. En la parte de arriba, donde sale un tubo, está el almacenamiento de gases. Este es el gas del que se puede, digamos, aprovechar como combustible. Sale por este tubo. En esta parte de acá está el gas. Continuamos con una capa de espumas, una capa de sobrenadante, lodos en proceso de gestión, y en la parte ya inferior
tenemos ya el lodo totalmente digerido o tratado. Este pues es el sistema que le secundario que les muestro a continuación. Digamos, en el tema respecto a costos, este reactor, lodos activados, pues como lo decía la tutora, es poco costoso porque se debe tener unas motobombas que deben estar en la parte de acá abajo para poderle inyectar oxígeno. Entonces, en cuanto a costos, es poco elevado. Y el digestor sí, digamos, pues mediante por el aprovechamiento de sus gases, pues es muy bueno en el tratamiento de los residuos. Bueno, en el informe presento los cálculos correspondientes en cuanto al diseño de esta parte de tratamiento biológico. Bueno, muchas gracias, compañeros.